Bien, Dios os bendiga. Vemos cómo el tema del anticristo, el tema de la gran tribulación, el tema de lo que va a ocurrir en la tierra en los últimos años antes de la venida de Jesús, tiene una gran repercusión en la palabra de Dios y ocupa un espacio bastante amplio por la importancia que eso tiene para nosotros. ¿Por qué es necesario que conozcamos estas cosas? Y si es posible con detalle. Necesitamos conocerlo porque va a influir grandemente en nuestra vida, va a influir grandemente en la sociedad, en la iglesia, en el papel de la iglesia, como vamos a ver a lo largo de la Escritura. Ahora, para entender en profundidad, a fondo, muy bien todo lo que es el papel del anticristo, el papel del último, digamos, impulso de Satanás para ser adorado como Dios, para que entendamos también el papel de los creyentes en esta época, tenemos que indagar en el profeta Daniel. El profeta Daniel ha estado recibiendo en varios capítulos de su libro detalles suficientes como para ayudarnos a ver con suficiente claridad por lo menos qué va a pasar y cuál va a ser nuestra situación y cuál debería ser nuestra actitud también. Así que nos vamos al profeta Daniel. En el capítulo 7, él va a tener una visión. Dice que vio que había 4 bestias que salían del mar. La primera bestia tenía un aspecto de león, la segunda tenía un aspecto de oso, la tercera tenía un aspecto de leopardo y la cuarta era una bestia que no sabía cómo definir, solo que se veía espantosa, como él dice, terrible, temible, y que le asustó sobre las demás. Cada una de ellas se va a corresponder con una época de la historia y con unos gobiernos que van a estar en relación con Israel. Ahora, a él le llama la atención qué ocurre con la cuarta bestia. Y nos vamos a concentrar en esta descripción que nos da el mismo profeta para que tengamos el primer flash, podemos decir, de lo que será el gobierno del anticristo y lo que va a estar haciendo para que nosotros tomemos nota. Y dice así: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y aquí vemos cómo esa cuarta bestia terrible tiene 10 cuernos. Lo mismo vamos a ver en Apocalipsis. En su momento lo estaremos analizando. Y veía yo, sigue diciendo el profeta Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que fijaros que la primera acción de la que habla el profeta Daniel, que él está viendo en su visión, es que ese cuerno pequeño que ha surgido, que representa al anticristo, ya desde el principio se nos habla de su poder de comunicarse, de seguramente cómo los medios van a amplificar su capacidad de hablar. Dice, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, se estaban magnificando. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En estas pocas palabras, lo que Daniel nos está diciendo es que atentos a esa bestia, atentos a esos 10 reyes, atento a ese cuerno pequeño, a ese gobernante que se va a engrandecer, que va a hablar grandes cosas, como después vamos a ver también blasfemias contra Dios, contra el cielo, contra los santos, contra la palabra de Dios, va a estar llevando a la gente hacia una total apostasía. ¿Pero qué está diciendo? Que va a levantarse en guerra contra los santos, contra los creyentes. Dice hasta el punto de vencerlos. Pero después vendrá el anciano de días, que es una referencia a Jesús o a Dios mismo, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y los santos entonces
porque ha llegado el tiempo, recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y por primera vez aquí se nos dice la duración de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo va a durar esa persecución del anticristo contra los creyentes? Lo dice con mucha claridad. Serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Que, como vamos a ver a lo largo de la Escritura, claramente son 3 años y medio. Y dice que le quitarán su dominio para que sea destruido ese cuerno pequeño, el anticristo, y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Por tanto, lo que vemos aquí es que llegará el anticristo como uno entre los 10 reyes últimos que van a estar gobernando la tierra en esa especie de coalición, de alianza, de pacto. Y este cuerno pequeño que se engrandece va a emprender una guerra contra los santos. Va a luchar contra los creyentes. Va a luchar contra todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Hasta el punto que aquí lo describe, como lo hemos leído, con pocas palabras, pero con bastante contundencia. Pero todo eso será por poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es lo que conocemos como la gran tribulación. Muchas veces se habla de 7 años de gran tribulación o 7 años de tribulación, pero nunca la Biblia dice eso. La Biblia dice que el anticristo confirmará un pacto por 7 años. Pero la gran tribulación es un periodo corto, 3 años y medio. Claro que 3 años y medio de persecución, de huida, pueden ser muy duros, pueden ser muy difíciles. Pero es corto y tendrá final. Y entonces, y entre tanto, su operación, la operación del anticristo, será hablar palabras contra el Altísimo, hacer guerra contra los otros, por lo menos 3 de los otros reyes, pensar en cambiar los tiempos y la ley y perseguir a la iglesia. Pero eso todo se acabará con la venida de Jesús, porque entonces Él nos tomará, Él nos dará en el tribunal suyo, lo que conocemos como el tribunal de Cristo, el juicio a los santos, para que estemos listos para recibir el reino. Y entonces llegaremos al punto de reinar con Cristo sobre la tierra, sobre los destinos de este mundo. Pasaremos al capítulo 8 del libro de Daniel para seguir entendiendo esto.